Claro, son 12 y vamos a módulo 5. Ejemplos de siervo y sus características. Quiero decirle que nuestra clase de hoy es cortica y yo siempre quería clase. Se siente. Pero bueno, hay que aprovechar el tiempo y maximizar nuestros esfuerzos. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Con nuestra tarea, quedaron algunas preguntitas de la lección pasada. Estuvimos hablando acerca de siervo y la autoridad. Mientras que yo acá un poco, bueno, ya estoy llegando. Listo, aquí, acá la técnica. Este es módulo 5. Vamos al módulo 5. Lo primero vamos a hablar acerca de las preguntas que teníamos de tarea. Y la primera es, ¿cómo pienso que un servidor, como servidor, qué pienso de la autoridad espiritual? Pues la autoridad espiritual pues es dada por Dios, ¿no? Es fundamental, es fundamental y esa autoridad fundamental nos la delegó a nosotros también. Amén, gloria al Señor. ¿Alguien más quiere opinar acerca de esa pregunta? Es como lo mismo que así. La autoridad espiritual es el derecho legal divinamente autorizado que se le da bajo el señorío del Señor. Es la fortaleza que nos ayuda a perseverar y a alcanzar el plan divino de Dios. Amén. Y yo creo que es sano y es necesario, ¿verdad?, de que haya autoridades o de que nosotros estemos bajo la autoridad. Porque hablábamos dentro de la clase de que cuando no hay una autoridad, eso se llama ¿cómo? Anarquía. Entonces es bueno de que nosotros tengamos o estemos bajo una autoridad. Y también hablábamos de la figura de tener una persona que fuera para nosotros como un mentor, una especie de mentor. Entonces las autoridades pues son buenas. Bueno, continuamos. La segunda pregunta dice, la mayor exigencia de la Biblia es obedecer la voluntad agradable y perfecta de nuestro Señor. amén. Y dice que es obedecer la voluntad buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y bueno, si nosotros estamos obedeciendo la voluntad buena, agradable y perfecta, pues obviamente nosotros vamos a servir mejor y pues reconociendo la autoridad que viene de Dios y las autoridades que Dios pone, ¿verdad?, sobre nosotros. 3 dice, mencione cómo fue la historia de la rebelión. La mayor rebelión fue en el jardín del Edén a causa del orgullo de Adán y Eva de querer ser iguales a Dios. Exactamente. ¿Alguien más quiere opinar acerca de eso? Pues la rebelión también. Que la rebelión también no lo tocamos ese día, pero pienso que Satanás, ¿no? Pues ese día Ese día quedamos que ese día ahí lo tocamos como, no fue el centro, Sí, no fue el centro porque los ejemplos que teníamos no estaban, pero por ahí hablamos un poco acerca de cuando en los cielos hubo aquella rebelión de parte de Satanás, querer ser semejante al Altísimo, trayéndose la tercera parte de los ángeles. Pastor, ahí, bueno, es una pregunta que, bueno, yo creo, no sé. O sea que si la maldad siempre ha existido desde siempre, igual que Dios, ¿se cree? O sea, si Satanás se rebeló, es porque el mal existía, ya existía, ¿no? No. ¿O qué? ¿O qué pasó ahí? Bueno,
Yo le voy a decir lo que yo pienso. Ajá, Yo sí. siempre digo lo que yo pienso para que no vayan a decir que esto no es una imposición que usted tiene que creer también. Claro. Pero yo lo que creo, así como Satanás y los ángeles por un tiempo fueron probados. Porque hablamos de que eran perfectos, eran sin pecado, ¿verdad? Pero en esa, por decirlo, en esa temporada, porque ellos tuvieron su decisión de escoger de irse con Satanás o con Dios. Claro. Y dice que hubo una tercera parte que se reveló, pero hay dos terceras Claro, partes que no lo hicieron. pero si ellos se revelaron era, o sea, porque el mal existía, o sea, existía. No existía porque si existía mal, yo digo que de ahí inicia, ¿no? Porque si existía mal, Pero pues, entonces, ¿de dónde salió eso de ellos revelarse si el mal no existía? por el orgullo, ¿no? Y fue en Satanás, y era lo que hablamos en el caso de Corea, ¿no? No todos por allá dijeron, bueno, vamos a revelarnos, no. En Corea nació, oye, pero ¿por qué Moisés ya no siempre ellos son los que tienen que ir allá? Siempre. En él nace y él contagia a otro, ¿no? Pero ahí en él nació el querer ser semejante al Altísimo, pero no podemos decir que antes algo que entonces tendríamos que buscar. Claro, o sea, yo creo Antes que de esa Satanás. sería una pregunta difícil. Digo, para mí es una pregunta difícil de contestar porque si usted me dice que no, que existió desde el momento, ¿de dónde sacaron ellos el orgullo? O sea, si se supone que eran perfectos. Pero eso, hermana, porque él quiere Los ángeles tienen libre albedrío. a Dios, ¿no? Ellos tienen libre albedrío, igual. Y es por lo que le digo, porque yo creo y lo que yo pienso es que en una temporada ellos fueron probados. Y creo que eso ¿por qué? Porque, bueno, si ahora siguen siendo perfectos los ángeles, ¿por qué no pasa ahora? Lo que pasa es que, bueno, alguna vez a alguien me decía, bueno, ni voy a nombrar que me lo digo, solo alguien me dijo que después de que Satanás se reveló, Dios le había quitado el libre albedrío a los ángeles. Pero yo nunca en la Biblia, yo me he tenido la oportunidad de leerme toda la Biblia, yo nunca he leído que los ángeles se les haya quitado el libre albedrío. Por eso le digo, yo le repito, lo que yo creo es que por una temporada ellos fueron probados en su fidelidad en cuanto a Dios. Y en esa temporada pasó. Y lo que yo pienso es que nace en Lucifer. Porque si nosotros decimos que la maldad existía, pues entonces, obviamente antes de Lucifer, pues tiene que haber muchos casos de eso, porque ya existía desde antes. Y de ahí, bueno, mucho antes. Entonces, lo que yo pienso y lo que yo creo Y está que grabado. fue probado por una cierta temporada en ese momento él a querer ver o usurpar, ¿verdad? O querer tener la posición de Dios, se llena de orgullo. Al llenarse de orgullo, ¿qué hace? Acompaña a otras personas y los convence de tal manera que son expulsados él y una tercera parte de los ángeles. ¿Por qué creo yo que fue por una temporada? Porque ahora no pasa, porque yo no he escuchado o no escuché más en la Biblia de que hubo unos ángeles que se revelaron. Se podría decir que de alguna manera Dios siempre crea y prueba su creación. Y es que a nosotros No digo yo, ¿no? Porque en Nueva Era fue igual, ¿no? O sea, ahora ya no pasa también. sí, también fueron probados. Es que- y no pasaron la prueba. Mira, yo creo que, o sea, si yo decir, Dios es omnipotente, Claro. yo puedo decir, Dios puede obligar a la persona que lo haga porque Claro. Él es Dios, ¿no? Claro. Pero a nosotros y a los ángeles, creo que por una temporada, Dios les permitió Dios, eso. ya, Y de no. hecho, ese es como el caso de las personas ahora, porque hay un montón de personas afuera y bueno, están en sus delitos y sus pecados. ¿Y por qué no escogen a Dios? Oh, porque Dios no hace. Pero ahí es donde vemos el sentido de la maldad, ¿no? Dice que muchos aman más las tinieblas que la luz. Algunos quizás saben, ¿verdad? Bueno, si yo voy a la iglesia, yo voy a ser transformado por la palabra, voy a ser
a caminar así. Y ahí uno dice, pero es que yo en este momento no lo quiero. ¿Qué hace esa persona? Está tomando una decisión, ¿verdad? De no venir a Dios por estar en las tinieblas. Yo he escuchado muchos casos de gente que dice, es que si yo, ahora como estoy, yo no quiero ir a la iglesia y después salía a pecar, y después a salir a... Yo conocí una persona que duró 10 años en la iglesia y no se bautizaba, porque él decía que el bautizo era un compromiso de que él tenía que ser un verdadero cristiano. Y porque no quería que, porque, bueno, la iglesia en la cual yo nací, para tú poder servir y dirigir, tenía que ser bautizado, si no, usted no se entiende. Entonces él decía, bueno, yo, como no estoy bien, pero reconoce una actitud de una persona, pero no lo hace. Entonces, en cuanto a Los Ángeles, en cuanto a esa rebelión, yo creo que fueron probados. Esa es mi humilde opinión. ¿Alguien quiere opinar en cuanto a eso? ¿O continuamos? Seguimos. Bueno, seguimos. No, padre, sigue. Bueno, entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué le pasó a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Me ofrecieron un juego prohibido. Juego extraño. Es un juego extraño y no fueron obedientes a... Y ese es otro tema que tocamos la otra vez que Andrés hizo una pregunta. Ese es otro tema también bien interesante, controversial, ¿verdad? Pero aunque yo ahí también pienso de que los hijos tienen que tomar la decisión. Porque yo lo puedo decir por mi caso. Amén, adiós, nos vemos el otro miércoles. Yo puedo decirlo por mi caso, porque yo digo que los padres, ¿verdad? De hecho, uno de los deberes de los padres es que tienen que enseñarles la escritura a sus hijos, que deben criarlo bajo el fundamento cristiano. Y la palabra lo dice, escríbelo desde pequeño para que después el viejo no se aparte. Pero hay un momento de que ese niño, esa niña, hoy, tiene que tomar la decisión por Cristo. A mí me pasó, yo iba a la iglesia desde pequeño, los 10, 11, 12, cantaba, yo iba a porque allá en la escuela de niños era hasta los 14 años, yo cantaba, iba a la otra iglesia, iba aquí, para acá, pero cuando hubo los 14 años, yo dije como que, bueno, yo vengo aquí porque mis papás me traen, entonces, yo iba a la iglesia, pero no eran cristianos. O era un cristiano a la secreta como la película. Porque yo no tomé mi decisión. De hecho, después me hacía dormido. No, que ahora no, que yo voy más ratito. Eso después me mandaban al líder de los jóvenes a buscarme allá a mi casa. Iba. Venga. Allá. Y yo, excusa, hasta que llegó un momento que me alejé de Dios. Y duré 2 años así, aunque cuando una persona está así, yo siempre tuve, bueno, en ese caso no era temor, tenía miedo. Yo decía que no viene y yo me quedo, porque estoy mal. Pero en la mañana a mí ya se me pasaba varias veces, yo me asusté, yo dije, Cristo vino y me quedé. Yo soñaba, yo dormía así, mira, esta es la cama mía, mi hermano me ha ido a hacer aquí así. De como mi hermana sí estaba metida con Dios. Yo dije, si está ahí, yo así que eso. Pero hubo un momento que ya yo tomé mi decisión por Cristo. Fue, por decirlo así, por imposición de mi papá. Mi papá, mejor dicho, ellos me obligaron a ir a un campamento para que yo no me quedara en la fiesta de independencia de va. Yo fui allá. Pero llega un momento que me toman su decisión. Y en este caso de los hijos, yo creo que es, no, pastor, porque los hijos de Michael Vidal, uno es cristiano, dos apartados, uno empezó, el que cantaba la canción, cara a cara con él, ya. Y bueno, ellos sufrieron, pero tienen que tomar la decisión. Yo creo que
ese pasaje, cuando se recuerda algunos casos, Dios mío, la gente se quiere someter primero a los hermanos y después Coré y los hijos, y bueno, y hubo consecuencias, ¿no? Hubo una peste, la tierra se abrió, ¿verdad? Pasaron consecuencias a causa de la rebelión. Bueno, ahora sí, vamos a entrar al módulo 5, que yo decía que era very short. Ok. Bueno, voy a leer el título para leer. Dice, ejemplos de siervo y sus características. Y bueno, personalmente, de las lecciones que llegamos hasta acá, esta es como mi favorita. Ustedes van a ver por qué. No por lo corto. Dice, bueno, el servicio a Dios y a nuestro prójimo demanda desarrollar características muy importantes a fin de hacerlo con excelencia. ¿Y qué es la excelencia? Yo voy a hacer una pregunta aquí. ¿Qué es la excelencia, mi hermano? Dar lo mejor. Lo mejor. Sí. Hacer lo mejor que podamos de acuerdo a nuestra capacidad. Muy bien, y yo voy a juntar esas dos que digo, la hermana Nelly y la hermana Elizabeth. La excelencia no es que no, dar o hacer lo mejor con lo que tenemos. Con lo que tenemos, ¿verdad? Porque ahora yo no voy a inventar o crear con lo que no tengo, pues, con lo que yo tengo, hacer lo mejor. Servir lo más posible con la gente. Entonces, eso es excelencia. Bueno, dice, con una relación a Dios, servir con santidad. Una de las características como siervo, nosotros debemos tener es la santidad. La cual la palabra dice que sin santidad nadie que verá a Dios. Y allí tenemos en Efesios capítulo 1, versos 3 y 4 que dice, ¿no?, que nosotros fuimos creados, ¿verdad? Y aún antes de la fundación del mundo Dios nos tenía para que fuéramos ¿qué? Santos. Ahora, una pregunta, ¿qué significa esa palabra, santidad, en cuanto a nosotros? ¿Qué quiere decir? Hacer las cosas correctas. Hacer las cosas correctas. Va a ir un poco más a la justicia, a enfocar ese concepto. La santidad que ¿cómo? Apartado del mal. Guardarse para Dios, ¿verdad? Y ahora, nosotros somos santos. Amén o amén. 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 Cristo. Si somos santos, ¿qué pecamos, hermano? Somos santos porque pecamos. Que nos santifica es somos santos. Yo también, hermano. Y uno le levanta con toda la garra en uno, pero no al final del día uno ya sabe. Hermana, y ahora le pregunto. Hermana, y ahora le pregunto, ¿y usted es santa? Pues la palabra de Dios dice que sí, que eso me santifica por fe, entonces yo creo en eso. Por fe. Somos santos. ¿Es santa, hermana? ¿Sí o no? Sí. Sí, dígalo con. Claro que sí, porque dice que soy apartada. Yo puedo faltar, pero soy apartada. Porque los caminos de Dios somos seres nuevos. Amén, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Ya las cosas viejas pasaron y aquí son ellas nuevas. Pero quiero decirles, hermanos, que la santidad es progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que va poco a poco. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, verso 6? ¿Qué dice? El que comenzó la buena obra en nosotros La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es necesario que nosotros seguimos caminando en esa santidad. Y el Espíritu Santo de Dios es quien obra en nosotros, ¿verdad? Que cuando nosotros, que somos unos pecadores arrepentidos, que nosotros cometemos una falta, hermano, a nosotros nos duele. O a nosotros nos manda esa señal de alerta que nos dice, estás mal, ¿verdad? A la disciplina espiritual, a la confesión de los pecados, ¿verdad? Y Dios nos
hizo, nosotros ganamos esa santidad, ¿verdad? Dios nos ve como santos porque ve a través de nosotros a Cristo. Entonces, hermanos, nosotros, la santidad debemos recordar que es progresiva. No puedo decir, bueno, Dios es santo, ya yo no vengo más aquí, vea, hermano, yo no flor. Pero, hermano, la palabra claramente nos enseña de que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero ahora no quiere decir, hermano, de que nosotros nos vamos a deleitar en el pecado, no quiere decir que nosotros nos vamos a abrazar el pecado y lo vamos a coger y el pecado para aquí, para acá. No, me ganó esto, ¿verdad? Diría Pablo, en ninguna manera, porque ya no somos esclavos al pecado, hermano. Entonces, para nosotros no ser esclavos al pecado, hay que morir. ¿Morir de qué? A nuestro yo, a nuestro orgullo, a todas esas cosas. Y practicar las disciplinas espirituales, como una de ellas es la confesión de los pecados. Si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y qué? Y limpiarnos de toda maldad. A través de la palabra también nos limpiamos. Ahora, llenura del Espíritu Santo, y tengo una pregunta. Dios mío, tengo una pregunta para mi hermano. Llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios en Hechos capítulo 6, verso 3, dice de que era necesario de que escogieran personas llenas del Espíritu Santo con sabiduría para servir a las mesas, ¿verdad? En este caso cuando escogieron a los diáconos, recuerden. Ese es el texto bíblico que dice ahí. Y ahora mi pregunta es, ¿será que la llenura es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo o son diferentes? Yo creo que Son diferentes. Sí. ¿Cuántas veces puedo ser bautizado yo con el Espíritu Santo? Una vez. Una. ¿Y cuántas veces puedo ser lleno? Todos los días. Muy bien, hermano. Ok, hay una diferencia entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no puedo ser bautizado, yo no he bautizado una vez en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia? Según la iglesia de Dios, ¿cuál es la evidencia de que fuimos bautizados en el Espíritu Santo? Hablar en lenguas. El hablar en lengua. Y bueno, si nosotros, bien bíblico, hay otra evidencia o algo que evidencie que nosotros ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Porque de pronto me puede decir nada más, esto es porque yo no hablo en lengua y hablo en el Espíritu Santo me bautizó. ¿Qué le diría a usted, hermano? No, usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo porque usted no habla en lengua. La glosolalia no se ha manifestado en usted. Entonces, ¿cómo hacemos, hermano? porque es que la iglesia, Ajá. la iglesia Pentecostal unido. ellos dicen que si usted ora en lengua, usted no se va a bautizar. Pero obviamente eso es que hay personas que, digamos, dan una vida llena de Dios, del Espíritu Santo, se bautizan y no hablan en lengua. Y ahí, ¿cómo hacemos, hermano? Y si Entonces, usted ¿cuál es la lleno del Espíritu Santo porque la llenura es diferente, es porque ya fue bautizado. ¿Cómo? No sé. Bueno, hermano, vamos a resolver esto. Hermano, ¿qué dice Hechos capítulo 1, verso 8? Usted se lo sabe de memoria, dígame. Vamos, No, no. ¿Qué? Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿De qué más? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Judea, en Samaria, y hasta Ya cuando predicamos, hermana, entonces, según ese texto, otra evidencia de que nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, hermano, es que usted testifique, ¿verdad?, de Cristo. que testifique,
Hace muchos años atrás vi un man que no es cristiano, de hecho es mago, y el man llegó y dijo que hizo una prueba que todos vieran el televisor, que iban a hablar en lenguas, y lo hicieron. ¿Y ahí qué pasa entonces? Hermano, eso. Bueno, yo personalmente, voy a otra vez ver lo que yo pienso. Personalmente, yo, Harold David Díaz Pacheco, que estoy enfrente, yo no creo que sea el Espíritu Santo. Yo tampoco creo que sea el Espíritu Santo. Vean, a mí una vez yo siendo, bueno, ministrando, un día me hicieron una pregunta así de esa especie de que una persona que estaba viviendo en pecado y hubo una vigilia y esa persona habló en lengua. Y yo le digo, pero hermano, es que yo siento mucho, pero, o sea, Dios, ¿verdad? Dios no puede obrar, ¿verdad? Por decirlo así, en las tinieblas o en lo malo, ¿verdad? Yo digo que es posible que cuando una persona predique o hable, y aunque esa persona quizás no esté comprometido, ¿verdad?, con Dios, puede ser, ¿verdad?, porque la Biblia lo dice, que sea, así sea que sea tu contienda, pero bueno, es el que está hablando de Dios. Pero en caso de dones, que viene el Espíritu Santo, pues una persona que está en pecado, el Espíritu Santo viene para redarguir y que esa persona se arrepienta y que vuelva a Dios, pero que haga este tipo de cosas. Yo he escuchado muchas veces pues, que algunas de esas cosas suceden porque los dos son irrevocables y que la persona, pero pues yo dudo que eso que esté sucediendo venga de parte de Dios. Si no hay verdadero una comunión, que lo que hablábamos en la clase pasada, para nosotros servir a Dios y que nosotros lo hagamos de buena manera, pues nosotros debemos estar sometidos a Dios, a su autoridad y a su voluntad. Y fuera de ella, pues podemos operar, pues no creo que perdón. Sí. Igualmente la palabra de Dios dice que Satanás también se puede vestir como ángel de luz, ¿no? Es que en ese caso lo que yo me refiero que, o sea, que puede que la persona lo imite. Sí. Yo he escuchado gente que dice que dan curso, o sea, para que la persona hable en lengua. Y algo que viene del Espíritu Santo, ¿quién lo da? Da los dones. No, y a veces podemos caerlo. A veces uno escucha esas en prédicas, en los comentarios que dicen, no, repitan conmigo y hablen y repitan hasta que les enrede la lengua. Yo pienso que, pues, a mí aunque me da mucho temor opinar sobre eso porque no lo pero yo pienso que eso debería ser algo que es algo solo uno con Dios que hace algo que tiene que nacer. Bueno, es que la palabra es clara, que dice que repartió los dones en el Espíritu Santo. Yo no puedo decir, bueno, Vanessa, tú tienes este don, tú tienes este, tú tienes este, tú tienes... No, Dios. A veces, a mí una vez personas, muchos me han preguntado, pastor, ¿y cuál es el don que yo tengo? Y mi hermano, o sea, eso es con Dios, ¿verdad? Quizás de pronto, quizás yo, cuando una persona esté operando un don, uno pueda discernir y uno dice, bueno, esta persona, pero que yo le voy a decir a la persona, tú tienes este don, a mí no me dijeron, tú tienes el don de sanidad, así, yo me lo creo, pero son cosas que muy delicadas y que uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Y cuando hablamos de dones, pues el Espíritu Santo. Es que eso es complicado porque por lo menos en la vida cristiana yo creo que a muchos, no sé si a muchos les ha pasado, pero yo creo que a algunos así. Por lo menos muchos predicadores vienen y ponen a los dones de decir, no, sí, pero en este momento el don de sanidad y vas a ver cómo los órganos en medio de la base. Yo digo que hermano,
confirmación de parte de Dios a la persona que... Pero es que hay personas que hablan como desde sus emociones. Pues Yo creo sí. que hay muchas personas que hablan Pero uno por lo puede que sentir en el espíritu cuando le hablan a uno por emociones y cuando le hablan Claramente, al Señor. para mí me pasa. De hecho, yo a veces, muchas veces yo oraba y digo, bueno, ¿será que soy yo que estoy mal? Porque estoy retumbado con eso. Por lo menos, mira, yo le pongo un ejemplo. Yo hace muchos años, yo servía en alabanza. Yo no canto más no, pero yo servía en ese tiempo en alabanza. Y alguien una vez me profetizó sobre la alabanza y que realmente ese no era mi ministerio. Yo estaba en un momento ahí porque no había dónde ubicarme, dónde encajo, y me predicó sobre eso. Me profetizó que sobre la alabanza y que por medio de la alabanza Dios iba a hacer sanidad y era mentira. O sea, oye, pero y la bueno. persona le veía muy miedo, pero pues realmente Aunque- sí, para mí fue mentira. Bueno, aunque yo también pienso que hay una diferencia entre don y talento. Porque cuando me hablan de acá, o sea, hay personas que tienen el don y les es fácil tocar un instrumento. Y hay otras personas como yo que después de 3 años aprender a tocar guitarra, pues que cómo se hace. O sea, y hoy, pues, canto, pero si yo vuelvo 10 años, no más, como 14 años atrás, a mí me dijo el líder de la danza, me dijo, canta esta canción, Dios ha sido bueno, tú. Y yo dije, bueno, yo pues si yo no canto bien, y yo me puso. Y hubo un proceso y fui desarrollando ese talento, pero hay una diferencia entre don. Hay personas, por ejemplo, yo conocí en Valledupar a Robert, que él en una administración, ¿verdad? Dios lo ministró a él y al rato él toca guitarra, canta violín. De hecho, a él le entregaron un violín y en 3 días ya tocaba, porque él es un don de parte de Dios. Pero hay otras personas que van con el talento que se pueden desarrollar con el tiempo. Pero bueno, continuamos. Está claro de la llenura. Yo puedo ser lleno del Espíritu Santo varias veces. Hermano, bueno, cortito, mi hermano. Es que lo que se llama así cuando que te profetizó de lengua, es que la persona, bueno, está profetizando, ¿cierto? Y por lo menos dice, ¿dónde es la persona lo recibe en el espíritu? Lo puede recibir, ¿ya? Quiero decir, la persona dice, es que ese es un don, ese es un don. Por ejemplo, cuando yo tuve la llegada del Espíritu Santo, lo tuve yo sola en mi casa, con Dios. O sea, ni siquiera fue lo que yo me profetizaron y me dijo, bueno, y no hay qué, no sé cuántas. Y yo hice, yo no me era así recibiendo supuestamente, pero yo no hablé lengua ni nada. Cuando yo llegué a mi casa, y fue espectacular porque yo sentí literalmente como un viento que me llevó a mí. Y de ahí se me enredó la lengua y yo, ay, yo no, me asusté. Entonces cuando me dijo, yo me conecté a una sola que estaba en el centro del Espíritu, me dijo, cuando les pase eso, no detengan el Espíritu, no detengan el Espíritu Santo, que no me. Y empecé a llorar, pero mire que la lengua espirituales son muy diferentes. O sea, son totalmente diferentes cuando digo Bueno, hermano, usted abrió otra ventanita, pero no voy a entrar por esa puerta, hermano. Vamos a hacer. Porque iba a hacer otra pregunta, pero otro día. No terminamos hoy. Bueno, entonces, aquí, bueno, yo no había mencionado la primera característica, santidad, la segunda, llenura del Espíritu Santo, tercera, sabiduría para ministrar. Bueno, aquí usamos también el mismo texto de Hechos capítulo 6, verso 3, que dice que era necesario que esas personas eran llenas del Espíritu Santo y con sabiduría. Sabiduría para saber tomar buenas decisiones, ¿verdad? Guiados de parte del Señor. La palabra dice en Proverbios capítulo 16, ¿verdad? Que del hombre tomar, o del hombre son las, por decirlo así, las decisiones, más Dios pone la respuesta a la ley. Bueno,
El quinto dice, un espíritu de siervo. Bueno, yo creo que en todas las clases hemos venido hablando de esto, de servicio a Dios, un amor abnegado, con un compromiso, ¿verdad?, de parte de Dios y a las personas a las cuales nosotros le servimos. Bueno, ahí en ese texto de Mateo está hablando de que la persona que quiera servir tiene que ser el menor, tiene que ser el menor. En el Evangelio y en la palabra, pues nosotros no utilizamos ese sistema jerárquico que la persona que está más arriba, los otros los manda o les sirve. No, acá es diferente. Y la palabra dice de que Cristo vino a servir, ¿verdad? Vino a servirnos a nosotros. En ese texto también lo dice, en el verso 28 dice que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Obediencia. Yo creo que es una palabra clave, la obediencia. Y aquí voy a traer a colación algo que aprendí de la pastora Felisa, la pastora que fue directora del seminario Berea y ahora es directora del seminario en Perú. Y ella hablaba acerca de un cuadro de obediencia. Si nosotros nos paramos en la obediencia, pues obviamente la obediencia va a traer bendición, pero si nosotros no salimos del cuadro, pues obviamente nosotros, si no estamos en obediencia, pues lo que vamos a traer para nosotros o nuestras vidas, pues van a ser consecuencias negativas que no obedecer al Señor. Dice 7, vida devocional. Yo creo que es muy importante nosotros como siervos, líderes, personas que nosotros tengamos una vida devocional. En la vida devocional es donde salen las mejores prédicas, las mejores enseñanzas. Nos fortalecemos, nos edificamos, podemos edificar a otros. Una vida devocional es tan importante que yo lo pondría como a nivel de, si nosotros lo traemos acá físico, como el alimento que nosotros comemos para tener energía. Yo creo que la vida devocional es ese alimento espiritual que nosotros necesitamos para mantenernos en el Evangelio, mantenernos fuertes. Dice, una vida devocional de profunda oración, ayuno y estudio de la palabra. Pues yo creo que esto es muy importante, aunque hablando de denominaciones, a veces los pentecostales tendemos un poco más a la oración y pues no tanto al estudio de la palabra. Pero si nosotros vamos a los reformados, hacen lo contrario, a la palabra, no tanto a la oración. Pero ¿qué es lo ideal, hermano? Porque nosotros tengamos un equilibrio de la oración y palabra. Hermanos, si usted lee la Biblia y si usted come la palabra, usted va a orar mejor, usted va a predicar mejor, usted va a orar con la palabra, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros tengamos claro esto, que en nuestra vida devocional haya estas tres cosas, ¿verdad? Bueno, acá hay varios textos bíblicos, pero voy a hacer énfasis en Efesios capítulo 6, 18, que dice que nosotros debemos mantenernos en la oración. Debemos mantenernos en la oración. Y recuerden que Efesios capítulo 6 habla acerca de ¿qué? De la armadura de Dios. ¿Que es para qué? Para soportar, resistir los días malos. Y si nosotros hacemos un estudio de la armadura de Dios, nos va a dar que cada de los elementos que nosotros tenemos como la armadura de Dios es la palabra de Dios. La espada, la palabra de Dios. El yelmo, ¿verdad? Para que no entren los malos pensamientos, pues la palabra de Dios. Entre más tú conozcas la palabra de Dios, pues obviamente menos espacio va a tener para que los malos pensamientos aniden en nuestra cabeza. Dice, en relación con los hombres, sirve con sabiduría. Ya lo mencionamos, Hechos capítulo 6, verso 3. Dice que esas personas debían ser llenas del Espíritu Santo con sabiduría. Dice, un carácter transparente, honesto y que implique ser sincero con el hacer. Y este texto
Efesios capítulo 4, verso 29, la hermana Yuli me lo va a decir porque la pastora dijo que tocaba aprendérselo para esta semana. Es el mismo versículo. La pastora dijo el domingo. Ustedes saben. Que dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la buena necesaria para nuestra edificación. Amén. Ustedes se lo sabían, ¿no? Efesios capítulo 4, verso 29. Creo que me faltó un pedacito. Bueno, claro, hermano. Hermano, ¿por qué no me dijeron? Yo le estaba haciendo señas y solo que yo voy a decir la palabra. Yo dije que no elegí, porque no se engañan. Efesios 4:29. Bueno, el siguiente es un buen testimonio. Yo creo que, pues, toda persona que sigue el liderazgo debe tener un buen testimonio. Debe ser una persona íntegra. ¿Qué quiere decir íntegra, hermano? Que la misma persona que somos aquí, somos afuera. No podemos ser de doble ánimo. Igual en el carácter también refleja eso, hermano. Porque nosotros podemos negarnos o podemos decir porque tenemos carácter. Si nosotros cedemos algunas cosas o algunas, ¿verdad?, tentaciones o cosas que nos ponen en un ambiente. Yo recuerdo a alguien que me decía: no, pero es que yo digo esas malas palabras porque en mi trabajo todo el mundo habla así y a mí a veces se me escapa. Yo digo: pero bueno, hermano, tú tienes que radiar a luz ahí, por lo menos 1 a 2, ¿verdad? Y ser influencia para esas personas. Y la palabra claramente en Jeremías dice que se conviertan ellos a ti, mas no tú a ellos, ¿verdad? Y en el testimonio ser irreprensible, ¿verdad? No murmurar y de buena reputación. En Filipenses habla acerca de que no debemos ser murmuradores. Bueno, continuamos. Vamos a cerrar con eso. Dice: alegría y con ánimo voluntario. Porque un servidor o un líder tiene que ser alegre. No podemos estar con cara de palo. Ay, no, El cristiano no puede estar. Cristo te ama. Alegría, ¿verdad? Alegría. La palabra dice en Filipenses capítulo 4, verso 4, dice: regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. ¿Verdad? Nosotros debemos alegrarnos, debemos tener un buen ánimo y contagiar a otras personas. Van a haber temporadas que vamos a estar tristes, ¿verdad? Pero si yo estoy triste, yo creo que la hermana Yuli esté de buen ánimo y alegre para que ella me contagie a mí. Yo no me diga: pastor, ¿qué le pasó? ¿Usted está enojado? Y yo le digo: no, hermano, pero no me cree. Bueno, amor. Amor, uno de los frutos del Espíritu Santo, en Gálatas 5:13 habla de que debemos tener amor. Y amor abundante, hermano. Abundante. Y si es amor ágape, mejor, ¿verdad? Porque ya nosotros sabemos los diferentes tipos de amor que hay. Lo mencionamos en una clase: el amor filial entre hermanos, eros entre pareja, y el amor ágape, el amor sacrificial, que es como Dios con nosotros y que nosotros debemos tener. Optimismo, ¿quién me explica esto? En la iglesia. Bueno, yo voy a poner un caso. Voy a poner un caso de la iglesia de Dios. Miren que la iglesia de Dios tiene una visión 2030. ¿Qué quiere decir la visión 2030? No me digan, hermano, porque no Que la agenda que va hasta el 2030. Ajá. Del 20 al 30. Bueno, La agenda que Que estamos enfocados. uno de los ítems de esa visión es que se van a fundar. ¿Cuántas? 200, hermano. En serio. Hermano, yo tenía 60. 200. No, yo de pronto sí, hermano. De pronto sí. Ay, bueno, yo le entendí eso al pastor Robert. Bueno. Yo le entendí al pastor Robert que sabe
Son 200 porque... Pero ahí es un optimismo. No, pero 60 sí iglesias son no. 200, hermano. Son 200. Son 200. O sea, a nivel Colombia, 200, ¿no? Yo creo que yo lo que escuché, como acá a nivel de esta región, 60. Pero nivel Colombia, 200. Creo que son 200. Bueno, ahora, hermano, pregunta seria. De aquí al 2030, voy a hablar a la ¿Será cámara. que sí vamos a tener la sesión? ¿Vamos a tener esas 200 iglesias? Amén. Bueno, aquí hay una optimista, aquí hay una optimista. Hermano, ayer qué dice. Hasta más, ya se ve más. 200 sí. ¿Qué más? ¿Usted qué dice, hermano? Pero acá, ¿qué me será? Ajá. Ya no verás. ¿Qué me va a Las realizar? estrategias de por ejemplo, Ajá. nosotros tenemos que mirar la comunidad, o sea, cuántas personas hay en nuestro barrio, así mismo cuántas personas hay en Cali, en las diferentes ciudades. Una cartografía. Sí. Entonces, ¿cuántas personas hay? Bueno, en diferentes ciudades, pero entonces, ¿qué pasa? Así mismo se tienen que abrir los grupos de conexión, por ejemplo, para que podamos alcanzar y idealizar las iglesias. Pero si, un ejemplo, en una iglesia dice, vamos a abrir grupos de conexión, y solamente es uno o dos, necesitamos todos comprometernos y verá que sí se puede lograr a la meta y llegar a la meta, pero si no, no se va a lograr. Bueno, hermano, entonces contemos. 1, 2, 3, 4. Ya ven 4, ¿no? No, Ahí grupo vamos de bien. conexión, no, iglesia. No, Ah, hermano, usted no quiere una. Para que se es haga. que después le va creciendo, pues después sí, pero al principio no. Bueno, ¿cuántas personas se consideran una iglesia? ¿Cuántas de Yo creo que para que sea una iglesia es que nosotros somos una iglesia. No, pero ¿cuántas? No, ¿cuántas personas? Sí hay un número. No lo hicimos, pero yo creo que una iglesia puede ser ¿Cuánto? Sí. 70. No, hermano, que se fue lejos. Sí, yo lo dije. ¿Cuántas es Andrés? 3. No, Andrés es muy poquito. No, porque la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 está reunido. Para que empezar. Bueno. Depende, porque dicen que la iglesia Yo diría que unas 15, 30, 50. Pero es que la movida. Yo se lo voy a decir para que no. Bueno, a ver, pero estratégicamente o como te dice la Biblia. No te dice la Biblia. dice la Biblia. Hermana, ¿qué dice la Biblia? Que las mujeres caen en la mujer. Pero es que dicen las mujeres cayeron en la iglesia, pastor, es que... De bromeando, de bromeando. Literal. Bueno, o sea, no es lo que dice como tal la Biblia, sino pues, ¿usted a qué concilio pertenece, hermano? Ah, la iglesia de Sí, una iglesia de La iglesia de Dios. Andrés, espera. Yo me equivoqué. Corto, corto. Usted se va para la asamblea. O sea, pero, uy, ya. Según iglesia de los 30. Ahí dice iglesia de Dios. Bueno, iglesia de Dios, no ministerial, iglesia de Dios. Bueno, según la iglesia de Dios, se considera una iglesia con 15 personas. Si usted dice, bueno, supongamos que este es el templo de la iglesia, y ya vemos lo que estamos aquí, no sería una iglesia, sería un grupo de conexión, sería una iglesia. Con Sería 15 un grupo de conexión. era un grupo de conexión, pero con 15 hermanos ya ustedes. O sea, eso estamos hablando a nivel de esa iglesia. Exactamente. Se considera que se dice por Pero entonces las hermanas me dicen que nosotros nos regimos a esa. bueno, obviamente porque nosotros pertenecemos y amamos en la iglesia de Dios. Amén. Soy de la iglesia de Dios y amo. Bueno, espíritu humilde, lo hablábamos en las características de Pablo, ¿no? De que Pablo fue con una creciente humildad. También otro día lo vamos a explicar detalladamente eso que aprendí de la persona que dice en la iglesia. Dice, buena presentación personal. Es importante, ¿no? ¿Sí o no, mamá? Para el servicio. Sí, imagínese usted, todo cochino, todo feo, Además, y si yo me pongo un short, a predicar, no está mal. pero ¿por qué Todo no? que se arrepienta.
monje, hermano. No se ve bien. No se ve. Es que yo pienso que. Pero, hablemos de uno. Voy a dar la palabra. Voy a dar la palabra. Primero la Madre Isa, luego la Vanessa y luego. No le hagas solo mucho. Yo estoy pensando, yo pienso algo. Ajá. Yo pienso que, y él quería hablar con Andrés, que el modo de decir no, o sea, no tiene que ver totalmente con lo espiritual. ¿Por qué? Porque usted en un trabajo, usted no puede ir como un camino, porque le exigen una presentación, que tiene que ir, si la de oficina, debe ser de oficina, si yo tengo que ir bien presentada, bien bañada, bien organizada, porque se ve mal para la empresa. Entonces, si es así afuera, pues con más veras aquí adentro, tenemos que estar bien presentados para prestar el servicio donde Exactamente, hermano. Higiene, Somos atalayas. bien perfumado, una buena presentación. Pero no se compra conmigo. Bueno, puntualidad. Gloria al Señor. Ay, Dios mío. Saltémonos a ese punto porque a veces es complicado. Dígalo, pastor, dígalo. Hermana, puntualidad con las citas que uno se compromete. Si uno dice que la clase del estudio bíblico es a qué hora es, a las 7 hay que venir a las 7. Si llegamos a las 7 y 5 ya llegamos tarde. Pero bueno, así como la santidad progresiva, la puntualidad también. Sí, ahí vamos avanzando. Vamos trabajando en eso, pero hay que ponernos en la meta, hermano. Sí podemos, sí se puede hacer. Sí, se puede. Sí se puede. Tenemos que, en ese caso, ser contracultural porque pues, nosotros, colombianos y latinos, tendemos a esto. Pero nosotros podemos hacerlo, sí se puede. Y si usted, pues no, en caso de que no pueda cumplir, hermano, ya me aviso. Hoy, mi hermano me llamó, me dijo, es posible que no vaya hoy, pero bueno, gloria a Dios que se me y dice una conversación agradable, ¿verdad? Y nosotros también debemos tener a Cristo en nuestras palabras, tenemos que sea agradable cuando nosotros conversamos y que nuestro tema central sea Cristo, ¿verdad? O que las personas puedan ver de que nosotros hay algo diferente en nosotros. Entonces, mis hermanos, pues con esto cerramos por el día de hoy. Ay, muchas gracias, che. Y pues darle gracias a Dios porque nos permitió compartir pues, estas características que hemos tenido. Así que por eso y terminamos. ¿Tienen tarea?